Bienvenidos una vez Mur a su canal favorito de dramas turcos, celebridades y todo el salseo que se cuece en el mundo del espectáculo. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque tenemos un bombazo que está haciendo temblar las redes sociales. ¿Recuerdan a la talentosísima Demet Özdemir? Pues agárrense fuerte porque esto que echa chispas. Y no es precisamente por un nuevo proyecto o un romance inesperado, sino porque alguien, o mejor dicho, algunos, se han estado aprovechando de su nombre. Su asu como lo oyen. Hoy vamos a destapar toda la verdad de de este escándalo y vamos a ver por qué copyright Demet está tan, pero tan furiosa. Antes de que nos sumerjamos en este mar de controversia, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por AQ, o si simplemente disfrutan de nuestros vídeos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Asu no se perderá ni un solo chisme jugoso como este. Prometo que siempre les traeré copyright la información superíndice 3NMU, ese fresca y picante del mundo del espectáculo turco. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para Mu. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Como ya les adelanto copyright, Demet Özdemir es Katrina. La actriz, conocida por su talento, su belleza y su carisma, se ha visto envuelta en una situación superíndice 3N bastante desagradable. Y es que al parecer, varias empresas y personas han estado utilizando su nombre e imagen sin su consentimiento para promocionar productos y servicios. Una jugada muy sucia, la verdad. Todo comenzó superíndice 3 hace unas semanas, cuando algunos seguidores de Demet empezaron a notar algo sospechoso. En diversas redes sociales aparecían anuncios y publicaciones que utilizaban la imagen de la actriz para promocionar productos para el cuidado de la piel, suplementos alimenticios e incluso programas de inversión superíndice 3N. En muchos de estos anuncios se afirmaba que Demet era usuaria y embajadora de estos productos, cuando en realidad no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Imagínense la sorpresa de Demet al enterarse de todo esto. No solo estaban utilizando su imagen sin su permiso, sino que además, estaban mintiendo descaradamente sobre su relación superíndice 3N con estos productos. Esto por supuesto podía dar más menos a su reputación superíndice 3N y credibilidad, algo que cualquier artista valora enormemente. La reputación superíndice 3N, mis chismosos, es el activo preciado de una celebridad. Sin ella se desvanecen las oportunidades, los contratos millonarios y por supuesto, el cariño más menos o del público. Demet, que ha construido su carrera con esfuerzo y dedicación superíndice 3N, no iba a permitir que unos estafadores pusieran en peligro todo lo que ha logrado. Pero la cosa no quedó superíndice 3AU. Algunos de estos anuncios eran abiertamente fraudulentos. Prometían resultados milagrosos con productos que en realidad no tenían ninguna base científica. Incluso llegaron a utilizar testimonios falsos atribuidos a la actriz. Esto ya no solo era una cuestión superíndice 3N de imagen, sino que también copyright N podía poner en riesgo la salud y el bienestar de sus seguidores, que confiaban en ella. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fea. No se trata solo de dar más menosar la imagen de una estrella, sino de engau más menosar a personas vulnerables que, confiando en la figura pública, invierten su dinero en productos ineficaces e incluso peligrosos. Copyright falta de con diéresis copyright tica. Ante esta situación superíndice 3N, Demet no se quedó superíndice 3 de brazos cruzados. Decidió superíndice 3 tomar cartas en el asunto y defender su nombre y su reputación superíndice 3N. Lo primero que hizo fue denunciar públicamente lo que estaba sucediendo. A través copyright de sus redes sociales, emitió superíndice 3 un comunicado en el que negaba cualquier vinculación superíndice 3N con estos productos y servicios, y advirtió a sus seguidores sobre el peligro de caer en estas estafas. Bravo por Demet. No se quedó superíndice 3 callada y alzó superíndice 3 la voz para proteger a sus fans. Eso demuestra su compromiso y su responsabilidad social. El comunicado de Demet fue contundente y directo. Dejó superíndice 3 claro que no tolerará que nadie utilizara su nombre para engau más menosar a la gente y que tomará las medidas legales necesarias para proteger sus derechos. También copyright N agradeció superíndice 3 a sus seguidores por alertarla sobre esta situación superíndice 3N y por su apoyo incondicional. Y es que, mis chismosos, el apoyo del público es fundamental en estos casos.
La solidaridad de los fans es un escudo que protege a las celebridades de los ataques y les da la fuerza para seguir adelante. Pero, ¿qué copyrightness es tú, N de true S de todo esto? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Hasta el momento, no se sabe con certeza qué copyrightness son los responsables de esta campaña más menos fraudulenta. Sin embargo, se sospecha que se trata de una red organizada de estafadores que operan desde el extranjero. Estos estafadores se dedican a utilizar la imagen de celebridades para promocionar productos y servicios falsos en diferentes países. Y aquí es donde la cosa se complica. Rastrear a estos delincuentes cibernu copyrighticos es como buscar una aguja en un pajar. Se esconden detrás de direcciones IP falsas, servidores encriptados y identidades robadas. Pero no hay que perder la esperanza. Con la ayuda de las autoridades y los expertos en seguridad informática, es posible desenmascararlos y llevarlos ante la justicia. Lo que se sabe es que Demet ya ha puesto el asunto en manos de sus abogados. ¿Es tú dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar y castigar a los responsables de esta estafa? Sus abogados están investigando a fondo el caso y recopilando pruebas para presentar una demanda formal. Y aquí es donde entra en juego el sistema legal. Los abogados de Demet están trabajando arduamente para construir un caso su superíndice 3 lido que demuestre el daño más menos o causado por estos estafadores. Están recopilando pruebas, testimonios y documentación superíndice 3N que respalden la denuncia de la actriz. Pero la batalla de Demet no se limita a los tribunales. También Copyright N estuvo utilizando sus redes sociales para concienciar a sus seguidores sobre el peligro de las estafas online. Les estuvo pidiendo que sean cautelosos y que no confíen en anuncios y publicaciones que parezcan demasiado buenos para ser verdad. Les recuerda que si algo suena sospechoso, es mejor verificar la información superíndice 3N antes de tomar cualquier decisión superíndice 3N. Sabia Demet. La prevención superíndice 3N es la mejor arma contra las estafas online. Antes de creer en cualquier anuncio o promoción superíndice 3N, es importante investigar, verificar la información superíndice 3N y consultar fuentes confiables. Y es que lamentablemente este tipo de estafas son cada vez más comunes en Internet. Los estafadores se aprovechan de la confianza que la gente deposita en las celebridades para más menos harlos y robarles su dinero. Por eso es fundamental estar informados y ser muy cuidadosos con la información superíndice 3N que compartimos online. El anonimato de Internet facilita las actividades delictivas. Los estafadores se sienten protegidos detrás de una pantalla y no dudan en más menos y robar a personas inocentes. El caso de Demet Özdemir nos sirve como un claro ejemplo de lo vulnerable que podemos ser ante este tipo de estafas. Incluso las celebridades, que tienen acceso a recursos y asesores, pueden ser víctimas de estos más menos os. Por eso es importante que todos estemos alerta y que tomemos medidas para protegernos. Nadie estuvo exento de ser víctima de una estafa online. Por eso es fundamental estar informados, ser cautelosos y seguir las recomendaciones de seguridad. Entre las medidas que podemos tomar para protegernos de las estafas online, se encuentran: verificar la autenticidad de los anuncios y publicaciones, no compartir información superíndice 3N personal con desconocidos, desconfiar de ofertas y promociones demasiado atractivas y denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes. La verificación superíndice 3N de la información superíndice 3N es clave. Antes de creer en cualquier anuncio o promoción superíndice 3N, es importante investigar, consultar fuentes confiables y leer las opiniones de otros usuarios. Además, es fundamental seguir las recomendaciones de seguridad de las redes sociales y de los sitios web que visitamos. Debemos utilizar contraseñas más menos seguras, activar la autenticación superíndice 3N de 2 factores y evitar hacer clic en enlaces sospechosos. La seguridad de nuestras cuentas online es fundamental. Utilizar contraseñas más menos complejas, activar la autenticación superíndice 3N de 2 factores y cambiar las contraseñas más menos con regularidad son medidas que pueden proteger nuestra información superíndice 3N personal. La reacción superíndice 3N de Demet Özdemir ante esta situación superíndice 3N ha sido ejemplar. Ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, que no estuvo dispuesta a permitir que nadie se aproveche de su nombre y de su imagen. Su valentía y su determinación superíndice 3N son un ejemplo para todos nosotros. La actitud de Demet es admirable.
No se ha dejado intimidar por los estafadores y ha decidido defender su nombre y su reputación superíndice 3N con valentua y determinación superíndice 3N. Y es que en un mundo donde la información superíndice 3N fluye a gran velocidad y donde las estafas online N a la orden del día, es fundamental que nos unamos para defendernos y protegernos mutuamente. Debemos ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos y denunciar cualquier actividad sospechosa. Solo así podremos combatir a los estafadores y construir un mundo online seguro y transparente. La colaboración superíndice 3N y la denuncia son fundamentales para combatir las estafas online. Si vemos algo sospechoso, no dudemos en denunciarlo a las autoridades competentes. Volviendo al caso de Demet, esperemos que las autoridades logren identificar y castigar a los responsables de esta estafa. Y esperemos que este incidente sirva como advertencia para otras celebridades y para el público en general. Es importante que las autoridades investiguen a fondo este caso y lleven a los responsables ante la justicia. Esto enviará un mensaje claro a los estafadores, que sus acciones tienen consecuencias. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 Mode Metuz Demir se ha visto envuelta en una situación superíndice 3N muy desagradable debido al uso no autorizado de su nombre e imagen para promocionar productos y servicios falsos. Hemos analizado la reacción superíndice 3N de la actriz, su denuncia pública y sus acciones legales. También Copyright N hemos hablado sobre el peligro de las estafas online y las medidas que podemos tomar para protegernos. Y lo muy importante hemos aprendido que la prevención superíndice 3N, la denuncia y la solidaridad son fundamentales para combatir este tipo de delitos. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que es importante estar alerta y ser cuidadosos con la información superíndice 3N que compartimos online. Y no olviden que la confianza en las celebridades no debe ser ciega. Siempre es importante verificar la información superíndice 3N y consultar fuentes confiables antes de tomar cualquier decisión superíndice 3N. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. Copyright opinan sobre este caso. ¿Alguna vez han sido víctimas de una estafa online? Copyright medidas toman para protegerse. Me encantaría leer sus opiniones y experiencias. Compartan sus historias. Sus experiencias pueden ayudar a otros a evitar ser víctimas de estafas online. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudaru a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.